Todos recuerdan cuando la música dejó de descargarse. Pocos recuerdan por qué. Después de Napster, la industria creyó haber recuperado el control. Los juicios se ganaron. Las plataformas se cerraron. Pero el comportamiento no volvió atrás. Durante años, el sistema intentó imponer un modelo que ya no encajaba. Y mientras defendía la propiedad, alguien estaba observando el hábito. No vino a romper nada. No vino a desafiar abiertamente al sistema. Vino a ordenar el caos que otros habían creado. La decisión no fue tecnológica, fue interpretativa. Y cambió para siempre la forma en que el mundo escucha música. Y este es su expediente dentro de Archivo 21. El punto de quiebre no fue cuando Spotify apareció. Fue cuando eligió cómo existir. A diferencia de Napster y de las plataformas que vinieron después, Spotify no se presentó como una solución técnica a un problema legal. Se presentó como una reorganización del acceso. No negó la propiedad intelectual ni la cuestionó públicamente. La aceptó como condición inicial. Esa fue la decisión central. Spotify entendió que el conflicto no se resolvía enfrentando al sistema, sino integrándolo en un modelo que ya no podía controlar por sí solo. El catálogo seguía siendo poder. Las discográficas seguían siendo necesarias. El error ya no estaba en ignorarlas, sino en creer que podían seguir imponiendo la experiencia. Por eso, Spotify negoció desde una posición aparentemente incómoda: licencias complejas, contratos largos y cesión de participación accionaria. No porque fuera un gesto de debilidad, sino porque reconocía dónde seguía residiendo el poder formal. La diferencia fue que ese poder ya no definía el uso cotidiano. El modelo era simple en apariencia: acceso ilimitado a cambio de permanencia. No se vendían canciones. No se vendían discos. Se ofrecía continuidad. El usuario ya no tenía que decidir qué comprar. Solo tenía que quedarse. Ese cambio alteró la lógica completa del negocio. El valor dejó de estar en la unidad vendida y pasó a estar en el tiempo de uso. Cuanto más tiempo permanecía el usuario dentro del sistema, más sentido tenía el modelo. La música dejó de ser una transacción puntual y se convirtió en un flujo constante. Spotify no intentó educar al usuario. Se adaptó a lo que ya hacía: escuchar música de forma dispersa, repetitiva y cotidiana, en distintos momentos del día, en distintos dispositivos, sin administrar archivos ni preocuparse por el origen. El sistema tradicional había intentado imponer disciplina. Spotify ofreció comodidad. Esa diferencia no parecía radical al principio, pero acumulaba efecto con el tiempo. La plataforma no se organizó alrededor del catálogo, sino alrededor del comportamiento. Reproducciones automáticas, listas personalizadas, recomendaciones continuas. La música dejó de ser buscada de forma activa, empezó a aparecer sin ser solicitada. Ese diseño no era neutral. Transformaba la relación entre el usuario y el contenido. Escuchar ya no implicaba una decisión consciente cada vez. Implicaba dejar que el sistema acompañara. Mientras otras plataformas competían por precios o por exclusividad, Spotify competía por hábito. Y el hábito es una forma de poder que no se ejerce de manera explícita. Se acumula. Desde fuera, el modelo parecía frágil. Costos altos de licencias, márgenes ajustados, dependencia de acuerdos con discográficas. Durante años, Spotify fue visto como una empresa que crecía sin resolver su rentabilidad. Pero ese análisis ignoraba el punto central. Spotify no estaba optimizando ingresos inmediatos. Estaba consolidando dependencia. Cada usuario que incorporaba Spotify a su rutina diaria hacía más costoso abandonarlo. No por contratos, sino por costumbre. El sistema dejaba de ser una opción y empezaba a ser un entorno. Ese fue el verdadero quiebre. La industria aceptó el modelo porque no tenía una alternativa mejor. No porque fuera ideal, sino porque era funcional. El usuario aceptó el modelo porque eliminaba fricciones que ya no estaba dispuesto a tolerar. Ambos lados cedieron algo, pero el centro de gravedad se había desplazado. El control ya no estaba en decidir qué se vendía, estaba en decidir qué se escuchaba después.
Y ese control no se ejercía por imposición, sino por diseño. Spotify no resolvió el conflicto histórico entre propiedad y acceso. Lo desplazó, cambió el terreno de juego, hizo que la discusión dejara de ser jurídica y pasara a ser experiencial. En ese punto, el sistema tradicional todavía existía. Las discográficas seguían siendo actores centrales, pero ya no marcaban el ritmo lo marcaba el uso cotidiano. La decisión de Spotify no fue crear una plataforma, fue redefinir la unidad de valor. Y una vez que esa redefinición se instala, el modelo anterior deja de ser competitivo, incluso si sigue siendo legal. El quiebre no fue inmediato, pero fue irreversible. A comienzos de la década del 2000, la industria musical ya no estaba en control. Seguía teniendo catálogos, abogados y acuerdos, pero había perdido algo más difícil de recuperar: legitimidad frente al usuario. El cierre de Napster no había restaurado el orden. Había dejado un vacío. Durante años, la música circuló en un territorio fragmentado, redes descentralizadas, plataformas sin rostro, usuarios acostumbrados al acceso inmediato. El sistema seguía existiendo, pero ya no organizaba la experiencia, solo reaccionaba a ella. Las discográficas todavía pensaban en términos de propiedad. Los usuarios ya pensaban en términos de disponibilidad. Ese desfasaje definió toda la década siguiente. Los intentos de respuesta fueron parciales. Tiendas digitales que vendían canciones individuales, descargas legales con restricciones. Modelos que trasladaban el CD a la pantalla sin cambiar la lógica de fondo. El usuario podía comprar una canción, pero no podía acceder libremente. Podía pagar, pero seguía administrando archivos. La experiencia seguía siendo frágil. Mientras tanto, el consumo de música se volvía cotidiano, continuo y ubicuo. Ya no estaba ligado a un momento específico, ni a un dispositivo único, ni a un objeto físico. La música empezaba a comportarse como un servicio, pero el sistema seguía tratándola como un producto. En ese contexto aparece Spotify, no como una ruptura inmediata, no como un gesto de confrontación, sino como una lectura distinta del problema. Spotify no nació para combatir la piratería, nació para competir con la experiencia que la piratería había instalado. Esa diferencia fue clave. La pregunta que Spotify se hizo no fue cómo proteger la propiedad, fue cómo ordenar el acceso. Desde el inicio, la plataforma asumió algo que el sistema había evitado aceptar durante años. El usuario no quería poseer archivos. Quería escuchar música sin fricciones, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin administrar nada. Spotify no propuso eliminar a la industria, propuso reubicarla. El poder ya no estaría en la venta unitaria, estaría en la continuidad del uso. El modelo no se basaba en convencer al usuario de pagar por una canción. Se basaba en hacer que pagar dejara de sentirse como una transacción. La música dejaba de ser un objeto adquirido. Pasaba a ser un flujo permanente. Ese cambio no fue evidente para todos. Desde fuera, Spotify parecía un experimento más, una plataforma europea en un mercado dominado por actores históricos. Pero internamente, el enfoque era distinto. Spotify no buscó imponer condiciones desde el inicio. Buscó acuerdos, licencias complejas, negociaciones largas, cesión de participación accionaria a discográficas. No porque fuera un gesto de debilidad, sino porque entendía dónde seguía estando el poder formal. El catálogo todavía importaba, pero ya no definía la experiencia completa. Spotify aceptó esa tensión. No intentó resolverla de inmediato. Mientras otras plataformas peleaban por precios o por control, Spotify optimizaba algo más silencioso: el hábito, la repetición, la permanencia. La interfaz no estaba pensada para vender, estaba pensada para quedarse. Listas, recomendaciones, acceso inmediato. La música ya no se buscaba, aparecía. Ese cambio fue progresivo. No generó un quiebre visible al principio, pero fue constante. El usuario dejó de pensar en dónde obtener música. Empezó a asumir que siempre estaría ahí. En ese punto, el poder empezó a desplazarse.
no de forma abrupta, de forma acumulativa. Spotify no parecía dominante, pero se volvía indispensable. Y cuando un sistema se vuelve indispensable, el control ya no depende de la propiedad, sino de la dependencia cotidiana. A diferencia de los modelos anteriores, Spotify no pedía al usuario que abandonara lo que ya había aprendido. No le pedía que volviera atrás. Le ofrecía una experiencia mejor que la piratería sin confrontarla directamente. Acceso, orden, legalidad, todo al mismo tiempo. En ese momento, el sistema tradicional todavía existía, pero ya no marcaba el ritmo. El poder seguía en disputa. La decisión todavía no se había manifestado del todo. Con este escenario no se muestra a un ganador. Por el contrario, se muestra un cambio silencioso. Porque, como ocurrió antes, el quiebre no empieza con una caída visible. Empieza cuando alguien entiende el problema mejor que el sistema que intenta defenderse. El impacto de Spotify no se manifestó como una ruptura inmediata. No hubo un colapso visible. No hubo una caída repentina del sistema anterior. Hubo algo más difícil de detectar: una normalización. A medida que Spotify se integraba en la rutina diaria de millones de usuarios, el conflicto que había definido la década anterior empezó a diluirse. La discusión dejó de ser si la música debía pagarse o no, pasó a ser cómo se accedía a ella sin fricciones. El problema ya no era la piratería. Era la comparación constante entre experiencias. Spotify no eliminó la piratería por decreto. La volvió innecesaria para una parte creciente del público. El usuario ya no necesitaba buscar alternativas. No necesitaba administrar archivos. No necesitaba decidir qué conservar. La música estaba ahí, siempre disponible. Ese cambio tuvo consecuencias directas sobre toda la industria. El valor dejó de medirse en unidades vendidas y pasó a medirse en tiempo de escucha. El éxito dejó de depender exclusivamente del lanzamiento y empezó a depender de la permanencia. Las carreras artísticas se reorganizaron alrededor de métricas nuevas: reproducciones, listas, algoritmos. El sistema ya no premiaba solo el impacto inicial, premiaba la repetición. Eso alteró la forma en que se producía, se promocionaba y se consumía la música. Los catálogos antiguos adquirieron un valor nuevo, no por nostalgia, sino por disponibilidad constante. El pasado dejó de ser un inventario estático y pasó a ser un flujo activo. Las discográficas, que habían resistido durante años cualquier cambio estructural, aceptaron el modelo porque ofrecía algo que no habían logrado por sí solas: estabilidad relativa en un entorno que había sido caótico. Spotify no devolvió el control completo, pero ofreció previsibilidad. A cambio, cedieron parte de su poder. No de forma explícita, de forma progresiva. El centro de la experiencia ya no estaba en la propiedad del catálogo, sino en la interfaz que lo organizaba. El usuario no percibía a las discográficas como mediadoras, percibía a la plataforma. El acceso pasó a estar asociado a un entorno, no a una empresa tradicional del sector. Ese desplazamiento fue silencioso, pero profundo. Spotify no se convirtió en el nuevo dueño de la música, se convirtió en el nuevo punto de entrada. Y quien controla el punto de entrada, controla la relación. Con el tiempo, este modelo se expandió más allá de la música. El concepto de acceso continuo se volvió estándar. Video, series, software y contenidos digitales adoptaron estructuras similares. No fue una copia directa, fue una adaptación del mismo principio. El precedente ya estaba instalado. Spotify no fue el primero en entender el problema, pero fue el primero en ofrecer una solución que el sistema pudo tolerar y el usuario pudo adoptar sin resistencia. Esa combinación fue determinante. El legado de Spotify no está en su tecnología ni en su catálogo. Está en haber redefinido la expectativa del usuario. Después de Spotify, el acceso inmediato dejó de ser una ventaja competitiva. Pasó a ser una condición básica. Cualquier modelo que no la ofreciera quedaba en desventaja, incluso si era legal, rentable o históricamente dominante. La industria musical no colapsó, se reconfiguró.
No todos ganaron de la misma manera, no todos perdieron de la misma forma, pero el eje del poder se desplazó definitivamente, de la propiedad al acceso, del objeto al flujo, del control explícito al diseño de la experiencia. Spotify no resolvió todas las tensiones del sistema. No eliminó los conflictos entre creadores, intermediarios y plataformas, pero cerró una etapa. La etapa iniciada con Napster, marcada por la confrontación directa, dio paso a una etapa de normalización. El conflicto dejó de ser visible. El cambio dejó de parecer una amenaza, se volvió costumbre. Y cuando el cambio se vuelve costumbre, deja de discutirse. El expediente de Spotify no trata sobre una empresa que venció a otras. Trata sobre una decisión que entendió el problema en el momento correcto. No demasiado temprano, no demasiado tarde. El archivo no se cierra con una victoria. Se cierra con un desplazamiento. El sistema no volvió a ser el mismo, y ya no podía serlo. El archivo se cerró. El patrón continúa. Toda historia deja una huella. Si te interesan los casos donde una decisión cambió el rumbo del mundo, suscríbete y sigue explorando Archivo 21.